vamos a empezar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Primero vamos a hacer la revisión del problema. Entonces, el problema que se quedó de tarea dice, un material se irradia con luz ultravioleta. Vamos a ir pensando. Dice, un material, ¿no? O sea, no son varios materiales. Con luz ultravioleta. De Nu1, eso quiere decir que Nu1, ¿qué significa? ¿Cómo se lee? Frecuencia 1. Frecuencia 1, muy bien. En este caso, creo que cada quien le sale diferente el problema, pero a mí me salió esto. 6.7 por 10 a la 16 Hz. Ajá, entonces vamos a ir escribiendo. Vamos a hacer un diagrama. Hay que hacer siempre un dibujito, porque si no, no entendemos qué es lo que estamos haciendo. Entonces tenemos un material. Ya desapareció el puntero. Denme un segundo, porque si no, no es fácil. Ok, ya lo arreglé. Ya sé por dónde era. Ok, entonces vamos a hacer el diagrama. Este es el material. Aquí le voy a escribir qué es el material. Que no conocemos, no nos dice qué material es. Pame, ¿me puedes ayudar dándoles entrada? Para que no vaya... Sí, es lo que estoy haciendo. Okay. Entonces, dice que llega un haz ultravioleta con una frecuencia Nu1. Luego dice, los electrones que se emiten tienen una energía cinética S1. Entonces, de aquí salieron electrones. Y esos electrones que le dijimos que a veces se le dice fotoelectrones tienen una energía cinética S1. Entonces, estos valores los conocemos. Y luego dice, hay otro experimento. Entonces, vamos a hacer tiempo 1 y aquí vamos a hacer tiempo 2. Entonces, en el 2, dice que se vuelve a hacer el experimento con otra longitud de onda, otra frecuencia, que es esta que está aquí, frecuencia 2, y obtiene una energía cinética 2. Y dice que se sabe que la energía cinética 1 es igual a la energía cinética 2 multiplicada por 1 entre 12.9. Eso cada quien tiene otro valor también. Y luego dice, encuentre la frecuencia umbral. La frecuencia umbral es la que no conocemos. Y ya dice, utilice 2 decimales, no escriba las unidades, por ejemplo, tal. De clic ahí, ¿no? Entonces hay que seleccionar nada más aquí las unidades. Entonces, a ver, ¿quién me propone qué es lo que debemos de hacer? Podría ser igualar obtener las ecuaciones de energía cinética para ambos experimentos. Muy bien. Entonces, primero, el fenómeno que estamos viendo es de la energía cinética. Entonces, sabemos que la energía cinética es igual a la energía que viene del fotón, que dijimos que eso es h nu. Esto es la energía, eso nos dijo Planck, menos la función trabajo, que le voy a poner W o le voy a poner, bueno, le voy a poner W. Ajá, a veces le puse phi 0, W. Pero entonces el experimento está hecho 2 veces en el mismo material, entonces le voy a poner energía cinética 1, Nu1, trabajo 1. ¿La función trabajo cambia para el material en el segundo experimento? No, No, entonces no importa distinguirla y nada más la voy a mantener así. ¿La constante de Planck cambia? no, No, es tampoco. la misma, esa es una constante universal, no cambia. Entonces voy a volver a escribir la energía cinética del segundo experimento. H nu menos omega. Bueno, trabajo ahorita. Le puse W. Entonces, esto es un sistema de ecuaciones, ¿verdad?
Ya ustedes eso ya lo saben resolver desde la secundaria. En la secundaria, en segundo de secundaria, enseñan a resolver sistemas de ecuaciones y en tercero de secundaria ya hasta te enseñan muchos métodos. Entonces esto, sabemos que estas son constantes, hay que buscar la forma de eliminar esto y además nos está dando todavía una pista ahí que la S1 es igual a S2 entre 12.9. Entonces voy a sustituir en S1, le voy a poner aquí números. 1, 2, aquí le voy a poner 3. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituir. Tres en 1. Ok, entonces nos queda que la energía cinética 2 entre 12.9 es igual a H nu 2 menos omega. Y la otra ecuación, nada más la voy a copiar. Bueno, ahí está. Esta sería la ecuación número 4. ¿Ok? ¿Qué Profe, ¿no hacemos? era la frecuencia 1? ¿Perdón? Ah, sí, sí, sí. ¿No era la frecuencia 1? Sí, aquí. 1. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Podemos sustituir la energía. Hay diversos métodos. A mí se me ocurre que sustituyamos la energía cinética de la 2 en 1. Entonces lo voy a poner aquí. Sustituir 2 en 4. Y además la voy a despejar un poco antes de eso, ¿no? Entonces, del lado izquierdo quedaría 12.9 por H nu menos omega. Y ese es el lado derecho y del lado izquierdo quedaría H 2 menos W. Aquí ya le estoy poniendo omega, pero era W. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a dejar la ecuación en términos de menos W para igualarlo con la otra. Bueno, nada más es despejar. Hay que despejar, exacto. Bueno, además, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Encuentre la frecuencia umbral. La frecuencia umbral, vamos a graficar, además quería hacer esta gráfica, se me olvidó. El experimento está cambiando la energía, o lo vamos a poner así como frecuencia. Perdón. Frecuencia y... no, sería aquí, cambiamos la frecuencia, obtenemos energía cinética, ¿no? Energía cinética. Y quedamos que se ve así, eso lo vimos en clase. Y hay una parte inexistente. Y esa parte inexistente es aquí. Y ahí está aquí abajo. Esa sería la función trabajo. Ajá. Entonces queremos saber este punto, ¿verdad? Porque es la frecuencia, aquí le vamos a llamar la frecuencia umbral. ¿Sí? ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Entonces, si repetimos el experimento 2 veces, estamos obteniendo un punto aquí y otro punto acá. ¿Sí? Este sería
S1 y aquí sería S2. Y queremos obtener este punto. ¿Sí? Para que no se pierda en puras matemáticas y puros despejes. Queremos obtener S1. Ya tenemos S1, S2, pero no sabemos los valores, nada más tenemos una proporción y queremos obtener este punto de aquí. Entonces hay varias formas, ¿no? Podemos obtener la ecuación de la línea recta de aquí y llegar a este punto, que es cuando es nu 0. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a introducir ese nu 0? ¿Se acuerdan en qué circunstancia tenemos la frecuencia nu 0? Cuando la energía cinética es 0. Sí, entonces, si la energía cinética es igual a 0, entonces la ecuación se reduce a H nu 0 menos W. Y entonces W es igual a H nu 0. ¿Sí? Bueno, ya lo demás ya nada más es despejar, ¿verdad? Ya muchos ya se dieron cuenta que despejamos de ahí varias cosas y debemos de llegar a una expresión más o menos así. Menos entre el número que pensaron, que es el número que les dio, A, 1 menos el número que pensaron, o el número que es de esta relación. Ajá, en este caso es 12.9. ¿Ok? ¿Llegaron a algo así? Yo Sí, más o llegué menos. a frecuencia umbral igual a la frecuencia 2 menos el número dado por la frecuencia 1 entre el número menos 1. Ok, te salió al revés. ¿Sí, verdad? Sí, más o menos. Hay algo ahí que te falló en el álgebra, porque toma en cuenta que no puede ser nunca la frecuencia negativa. Hay algo falló. Ah, no, lleva un menos al inicio y sí se vuelve Ok, positivo. entonces te dio lo mismo al final de cuentas. Si multiplicas por -1 ya. Ajá, sí, ya te entendí. Muy bien, muy bien. Una pregunta. Sí, Es que a mí me salió algo completamente diferente, pero es que yo también lo hice de forma diferente, pero no sé si también a es ver, válido. dinos. Me salió que la frecuencia umbral es igual a la frecuencia 2 menos, bueno, paréntesis, 23 multiplicando a la frecuencia 1 por la frecuencia 2 y todo eso sobre menos 21. Es lo mismo que te estoy diciendo, porque este de aquí es un número real, mira. ¿Sí? Ajá. Y aquí también. Entonces no hay, te salió, es la misma expresión, nada más que lo estás evaluando. Yo no evalué nada aquí, pero es la misma expresión. Ah, ya, ok, ok. Ya, perdón. No te preocupes. ¿Sale? Entonces, ¿por qué se eliminó H? ¿Por qué? Porque son la misma. H es una constante. ¿Sí? Tienen, bueno, no lo quiero resolver totalmente, quiero lo de álgebra, yo sé que lo pueden hacer, se lo aprendieron en la secundaria, pueden despejar. Entonces, si se atoraron porque no supieron plantear esto, todavía ahorita vayan, pónganse a hacerlo, o sea, digan, no, me equivoqué en el planteamiento, estoy planteando las cosas mal.
Lo importante es entender cómo hacer este sistema de ecuaciones. Ajá. Entonces, pues pónganse a hacerlo. O sea, nada más es hacer despejes y van a llegar a una expresión así. ¿Va? Y ya eso de despejes no tiene ninguna gracia. Ya ponen un niño de segundo de secundaria y la saca. Y obviamente ustedes ya están cursando la prepa. Entonces nada más es hacer despejes. ¿Va? ¿Hay dudas o algo que quieran expresar? Profe, Sí. si yo calculé primero las funciones, las dos funciones trabajo, bueno, de cada una de las frecuencias, Espera. ¿Cómo vas a calcular las funciones trabajo? a partir de la fórmula de la constante de Planck por Ujú. la frecuencia. Sí, pero no tienes la energía cinética. Oh, ya. No puedes calcular la función trabajo. Porque mira, Y además solo hay una función trabajo, no dos. Es lo que había dicho Marco al principio. ajá, es que es solo un material. Nunca cambiamos el material, es el mismo material, nada más que ese es el experimento 2 veces. Es esta misma línea, entonces el trabajo te debe salir igual, pero si lo pudieras calcular, pero no lo puedes calcular, porque la energía cinética, nada, no sabes cuánto vale, lo único que sabes es que tiene una proporción con la energía cinética 2, pero no sabes el valor en joules, ni en electronvolts, ni nada. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, estoy pensando cómo cambiarlo. Ajá. ¿Alguien más tiene duda? Yo, profe, bueno, no sé si realmente es que lo hice mal mi despeje, pero sí me salió similar a la ecuación que está ahí. Ajá. Solo que la frecuencia umbral me salió con un valor pues, mayor a la frecuencia 1 y a la frecuencia 2. Y yo me preguntaba si eso era posible porque pues la frecuencia 1 y frecuencia 2 llevan energía cinética. Entonces, según yo, la frecuencia umbral no llevaría energía cinética y debería de ser menor. Pues de acuerdo a esta gráfica que estamos viendo, la frecuencia de estos experimentos sí es más grande que la frecuencia que está aquí, ¿verdad? Entonces sí hay algo ahí contradictorio. Yo había visto que creo que eso fue porque se pusieron valores aleatorios. Estaban saliendo valores negativos de energías cinéticas Ok. y por lo tanto les estaban dando un valor más chico de la frecuencia umbral. Entonces eso quiere decir que, no sé, a esa frecuencia a la que se está irradiando el material, no se está llevando a cabo el efecto fotoeléctrico. Ok. Pero Sí. era como por los valores aleatorios. Están saliendo negativas, entonces la frecuencia 1 y la frecuencia 2 es menor que la frecuencia umbral, entonces no se lleva a cabo el efecto fotoeléctrico. Sería aquí, ¿no? Ajá, estaría exacto en esa zona, estaría en Bueno, esa eso parte. es porque aquí hay valores aleatorios. A lo mejor debería de modificar. Voy a pulir más este ejercicio, de modo que salgan valores que siempre sean positivos. Más Pero de bien, todos modos ¿qué está ocurre? bien, ¿no? Porque te explica esa parte de la gráfica Ujú. Sí, bueno, de abajo. nada más voy a cambiar este valor para que el valor que salga aleatorio salga nada más de este pedacito, porque ahorita les dio valores de este pedacito y es más difícil entenderlo. Los voy a poner aquí. Pero de todos modos, o sea, eso ya nada más no hay problema. Si es por eso y que te salió aquí otro valor más grande que estos dos, no hay ningún problema en eso. Es nada más error del planteamiento del problema. No hay, pero aquí la expresión tienes que llegar a algo similar a esto. Ujú. Sí, justo me apoyé de la gráfica y pensé que era más como por la cuestión matemática y de los valores arbitrarios. Ujú. No, pero está bien que analices así. Alejandro, nuevamente, por tercera vez, fíjate, ¿qué dice esta gráfica? Esta es una línea recta que damos que Millikan no se la creía y que hizo el experimento y encontró que es una línea recta.
y encontró esta función, esta que está aquí, la ecuación 1. ¿Qué pasa, Alejandro? Si bajas la frecuencia, llega un momento donde no ocurre el efecto fotoeléctrico y la energía cinética es empieza a hacerse más pequeña, al punto en que no existe el fenómeno. Cuando no existe el fenómeno, cuando estás en el límite, a eso se le llama, cuando está entre que existe y no existe, se llama la frecuencia umbral. A partir de esa frecuencia empieza a aparecer el fenómeno. O sea, en cuanto aparece la frecuencia umbral, empieza a crecer la energía cinética. Correcto. O sea, ese es el umbral, por eso se llama el umbral. Tú subes un .0000001 la frecuencia y aparece. Bajas y desaparece. Esa es la frecuencia umbral. Ok, ya entendí. Sí. Y la energía cinética, aquí está la gráfica, mira, empieza a aparecer una vez que esto deja esta aumenta tantito más hacia la derecha. Si la voy a hacer más grande. Pensé que eso había quedado claro, ya creo que van 3 veces que lo comento, pero está bien que expreses la duda. Entonces, tantito aumentas la frecuencia y empieza a aparecer el fenómeno, y entonces empiezan a aparecer electrones, y esos electrones ya traen una energía cinética. Electrones que se desprenden. Sí, ya quedó claro, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Sí. ¿Para todos hay dudas? ¿Monse? Sí, bueno, nada más es como, supongo que sí, pero entonces la frecuencia umbral también debe de estar en el rango del ultravioleta, ¿no? Bueno, depende del material. Hay materiales que están, los principales, los orbitales con orbital S, casi es visible, o sea, es un azul, un color morado, casi ultravioleta. Y ese ya es suficiente. Depende del material. No Ok, dudo que gracias. exista algún gas que se pueda hacer metal con presión, o sea, aplicándole presión lo haces metálico, y ya puedas ver el efecto fotoeléctrico incluso en visible. Entonces depende del material. Entonces también nos podríamos dar una idea de que realizamos bien el ejercicio también porque la frecuencia umbral está más o menos en el mismo rango que las frecuencias que nos están dando en el problema, ¿no? Sí, si le salió una onda de radio o algo acá en el infrarrojo, pues eso ahí dice que algo ya está fallando. Ok, gracias. Eso es, siempre tomen en cuenta, aterricen su resultado. Así se pueden dar cuenta, me equivoqué en el álgebra, me equivoqué en el planteamiento del problema. Así es la ciencia. Critican y dicen, esto no puede ser por esto. ¿Va? Bueno, aparte les quiero... Profe, Sí. vamos a poderlo, o sea, a volverlo a intentar. En las tareas ya cerró y todo. Ya no la puedes intentar. Además, ya expliqué todo No, o cómo sea, se sí, resuelve. sin calificación, pero... Sí lo puedes intentar. Ok. No, pero sí puedo entrar al problema al aula y que me dé otros valores, o ya no se va a poder. Sí puedes entrar y hacerlo con los mismos valores que estás haciendo. Nuevos valores ya no te va a dar porque necesitaría programarlo para que fuera un nuevo intento, pero no con los mismos valores. Bueno, es lo que quería saber. Para que lo practiquen y lo entiendan. Con esto también el mensaje que les quiero dar es de que no esperen siempre ya en la universidad llegar a formulazo, que yo les diga, calcule la energía cinética y entonces, sí, la fórmula del efecto fotoeléctrico es esta, y ya nada más sustituyo todas las constantes y ya me da la energía cinética. Ya en la universidad eso ya se acabó, hay que plantear un problema como esto, y el álgebra está muy fácil, es álgebra de secundaria, ya pasan la preparatoria, llevan álgebra aquí en la universidad, estoy seguro que pueden despejar estas cosas. Entonces vayan, si tienen problema en álgebra, métanse así urgentísimo, que no pueden despejar, urgentísimo, un cursito de 2 semanas, porque eso sí los va a atorar toda la carrera, en analítica, en termodinámica, en cuántica, en lo que lleven, ingenierías, todo los va a atorar.
Entonces, vamos a continuar. Y antes de continuar, les quiero mencionar que la clase pasada se me olvidó, pero lo que hicieron, ya ven que les dije, háganle esto, que del modelo de Rutherford calculen las frecuencias, y etc. Ese es ejercicio en clase y hay que subirlo en Moodle. Entonces, nada más entren, ya saben cómo hacerlo, entren y pongan ahí sus resultados. Ahí, como se me pasó la clase pasada, le cambié el radio, pero ustedes pueden poner el radio, bueno, el radio que viene ahí. Y ya es muy sencillo, nada más sustituyen en su fórmula. Entonces, ese cuenta como ejercicio en clase, nada más lo cargan y ya. Bueno, vamos a ver, estábamos viendo el modelo de Bohr. Profe, ¿solo se pone el resultado o también el procedimiento? Ya no escuché. El resultado y ponen una foto de su procedimiento. No, ahí explica que no hay que ponerle unidades. Ahí viene. Ajá. Entonces vimos que Rutherford... Pero no deja añadir fotos, ¿sí? Ahorita lo pongo entonces. Ah, ok. O a lo mejor no lo activé. Entonces estábamos viendo que Rutherford hizo su modelo, que bueno, empezamos con el de Thomson y decía que había unas cargas, pero no sabían cómo estaban las cargas organizadas en los átomos. Y después vino ese fue Thomson, y luego vino Rutherford y dijo que los electrones estaban girando, y la clase pasada hicimos un ejercicio rápido del que le estoy hablando, y veíamos que no podía estar girando, porque si giraba, iba a emitir radiación, porque ya vimos que Maxwell dijo que si las cargas giran o se mueven, pues tienen que ir necesariamente con un campo eléctrico, y el campo eléctrico viene con un campo magnético, y eso es emisión de radiación, y eso no ocurre. La materia no es radioactiva por sí sola, no emite, y quedamos que además el electrón iba a decaer y se iba a acercar al núcleo, y iba a arrojar cada vez radiaciones más energéticas, y eso no lo vemos en la naturaleza. Entonces, en 1913, Bohr estaba en ese problema tratando de estudiarlo, y entonces se dio cuenta que había que aportar una solución. Y entonces retomó partes del modelo de Rutherford que les acabo de explicar, pero se le ocurrió involucrar lo que había dicho Einstein. Para ese entonces, el modelo de Einstein que explica el efecto fotoeléctrico, pues no había explicación teórica y todo, pero eso involucraba que la luz fuera una partícula, ¿verdad? Porque aquí vimos que está en forma de partícula, ya tiene esta H, eso quiere decir partícula. ¿Sí? Y pues la gente no se la creía todavía al 100. Decía, pues es que, ¿cómo ya nos están diciendo que la luz es una partícula? Entre Planck y Einstein. Pero por años hemos creído que la luz es una onda, porque lo hemos podido ver, las ecuaciones funcionan como una onda. Y entonces esto no estaba así como muy establecido, y Bohr pues se le ocurrió utilizar un modelo como el de Einstein, pero para el átomo. Y entonces dijo que la energía de los electrones deben de ser n veces la constante de Planck por la frecuencia, donde n puede ser 1, 2, 3, etc. Ajá. Luego, además de ese postulado, dijeron, bueno, pero si esa es la energía, tiene que haber alguna restricción. Entonces él hizo algunos postulados. Eso quiere decir que parte desde ese principio, eso quiere decir un postulado.
que dice por alguna razón, por etc., pero desde aquí vamos a partir. Entonces, el primer postulado Cassandra tiene una duda, tiene la mano Sí. levantada. Perdón, a ver, dinos qué es. Nada más quiero saber cuál es ese símbolo, el que está a la derecha de 1913. E de elefante, N de nuevo, H Planck y Nu. Gracias. La misma Nu que dijo Einstein. ¿Sí? ¿La E es de energía cinética igual de los electrones? No, es la energía. Bueno, sí es la energía de los electrones, pero no cinética. Es la energía total. Entonces, el primer postulado de Bohr dice que los átomos están constituidos por un núcleo con carga positiva Z, o sea, un número tal, y que los electrones están alrededor de él de forma estacionaria, en reposo, y solamente cambian de energía cuando cambian de órbita. Esto lo que propone él es de que únicamente pueden existir en esta órbita. No pueden caer en espiral por algo que no explica, o sea, es un postulado, no se explicó bien en su momento. Pero están ahí, es lo que nos dice Bohr. Y que hay otra órbita por acá de mayor energía, y solamente cambia de energía cuando el electrón pasa de una órbita a otra. Es el primer postulado. Pero no hubo, o sea, no está, en este modelo no está claro por qué no decaen, pero él no dice que se estén moviendo, de hecho. Él dice que están en esta posición, en esta órbita, pero están en reposo, es lo que dice, y solamente cambia de estado de reposo cuando cambian de una órbita a otra. De todos modos, este modelo fue superado, nada más lo estamos viendo para entender cómo aparecen esas cosas. Entonces, lo importante de aquí es que él introdujo este número n. Porque ese es un número entero, y eso indica que ese número entero es múltiplo de esta h, ¿no? Entonces, quiere decir que las órbitas también están cuantizadas de acuerdo a este modelo de Bohr. El momento, el segundo postulado dice que el momento angular L del átomo también está cuantizado. O sea que también viene en pedacitos. Que es un vector, momento angular. Normalmente el momento angular es R, producto cruz, P. Este es R. Y P, ya saben ustedes que P es igual a masa por velocidad. De sus cursos de física 1. Pues sería así. Y R, aquí le falta una línea.
Entonces, ese es el segundo postulado, y entonces dice que como está cuantizado, debe ser igual a n, la constante de Planck, entre 2pi. Entonces, esa n empieza a aparecer en todos lados. A todos se les empieza a aparecer la llorona. Porque nadie creía que las cosas estuvieran cuantizadas, sino que son continuas. Y resulta que empieza a haber muchos experimentos que prueban que las cosas no son continuas, sino que discontinuas, o sea, cuantizadas. Y el tercer postulado dice eso, que no, el átomo no radia. Ajá, las órbitas son estacionarias. Ajá. Y solo irradia si cambia de nivel. Y esa expresión la hizo como a la n1 menos n2 entre h. Ajá. La diferencia de frecuencia, más bien la frecuencia que ocurre cuando hay un cambio de nivel. O sea, pasa de una órbita a otra órbita. Esos son los tres postulados de Bohr. ¿Sí? ¿Qué tiempo nos queda? 40 minutos. Entonces, le vamos a poner aquí como al núcleo y vamos a hacer un dibujo de una órbita. Las otras no las voy a hacer completas para no... Profe, Sí. lo que quiere decir que el momento angular está cuantizado es que de alguna manera el radio de esa órbita no puede ser cualquiera. Exacto. O sea, el radio de... Eso ahorita lo vamos a ver, vamos a eso. El radio de esta órbita no es cualquier órbita. Ajá, entonces el momento angular, si está cuantizado, quiere decir que el radio y el momento allí están cuantizados. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Profe, no entiendo la parte que dice el átomo no radio. Perdón. No radia. O sea, no emite radiación. Es lo que vimos con el modelo de Rutherford. Ajá. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que están estacionarios aquí. Dice que son órbitas estacionarias y el átomo no es que, el electrón no es que tenga alguna energía particular para hacerlo girar. La única energía que cambia es de cuando va de aquí a acá. Pero sí dice que está en estas posiciones. Ajá, son postulados porque en ese momento no pueden explicar cómo era posible, pero los experimentos decían que estaba cuantizado por este número n. Y que ya había predicho Planck que era el H nu, y Einstein utilizó la teoría de Planck en otro experimento muy diferente. Entonces parecía que todo se estaba desmoronando porque todo estaba manejado como ondas y de repente empezaban a ver cosas que el electrón, la carga es una carga constante, ¿no? No es una continua. Luego, eso no lo vimos en clase, es un experimento que no vimos. Luego, que la luz ahorita que está cuantizada, que los átomos están cuantizados. Entonces, empezó una revolución ideológica donde todo se empezaba a ver cuantizado en el mundo microscópico. Entonces, a este se le llama K, L, M, N, a pesar de que, perdón, N, a pesar de que este modelo de Bohr se sabe que no es del todo correcto, estos números K, L, M, N se siguen utilizando para describir las órbitas. Cuando N es igual a 1, sobre todo en espectroscopía, que es algo que van a usar todos ustedes en algún momento en su carrera, N igual a 2, L, N igual a 3, M,
n igual a 4n. Ajá. Son nombres que se les dan mayúsculas todas. Ajá. Cuando n es igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, n igual a 4. ¿Sí? Bueno, no vamos a ver los detalles de cómo le hizo Bohr para encontrar estas expresiones. Las pueden checar en el libro que les recomendé. No me acuerdo en qué sección está, pero si le buscan ahí modelo de Bohr, viene cómo llegó a esto. Pero resulta que el radio, al que le vamos a llamar A0, se le llama radio de Bohr, solamente puede tener ciertos valores. Ajá. Y ese valor es h cuadrada 4pi k y cuadrada, la masa del electrón. Ajá. Este radio de Bohr es el radio mínimo aquí. Ajá. Hay veces que dices 3, 4, 5 radios de Bohr, pero ese es el radio mínimo que puede haber. Y ese valor A0 es igual a 5.292 por 10 a la menos 11 metros. Ajá. Y es el radio el único radio que pueden tener los elementos, el mínimo, más bien, no el único, el mínimo. Ahora, la clase pasada, al final de la sesión, me hicieron una pregunta interesante que yo creo que vale la pena resolver, pero no está en el temario. Y vamos a hacer un brinco aquí en los modelos, porque después de esto vamos a entrar al modelo que actualmente consideramos certero. Si se fijan en hay muchos postulados que son muchas cosas raras, porque el electrón dice que no se mueve, pero entonces tiene un momento angular, pero está ahí en órbitas estacionarias que no se mueven y no irradian. Ahí hay algo sospechoso. Esos son los postulados y sirvieron muy bien para entender transiciones en su momento. Pero vamos a entrar a un modelo más eficiente y más que el que consideramos hoy en día, después de 100 años de que se empezó a desarrollar, aún lo consideramos correcto. Pero nunca hablamos del núcleo en esta clase. Entonces aquí el núcleo está compuesto de protones. Ajá. Eso es lo que ya sabemos al día de hoy. Eso ya no tiene que ver con el modelo de Bohr. Lo quiero introducir porque nunca en el temario dice que es el núcleo ni nada. Entonces el núcleo está compuesto de protones, pero también se compró... espérenme, me estoy acelerando. Antes de eso, nada más quiero escribir la energía que encontró Bohr. A0 y 1 entre... Profe, Sí. ¿la K es del valor 1 de la N? Sí, ajá, K. Perdón, sí, no Pero sé. en la energía que está poniendo. Ah, no, esta es kappa. Esta es la constante dieléctrica Ah, ok. de la constante de Coulomb. Esta es kappa. Ajá, la que vale 9 punto no sé qué. Sí, gracias. Ajá. Aquí le voy a poner K mayúscula. K mayúscula. Sí, gracias por preguntar. Esta también es kappa. No son la misma. Ajá. Y estas dos son importantes. Ahorita, perdón, me aceleré un poco. Ahorita hablamos de lo del núcleo. Estas dos son importantes. Ajá. ¿A0 qué es? Disculpe. Aquí dice A0. ¿Este A0? Sí, no, pero ¿cómo se llama? Radio de Bohr.
Profesor, ¿y esa energía de qué es? Esta energía nos dice cuánta energía hay en cada nivel. Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3, cuando n vale 4, etc. El que está multiplicando que dice 1 sobre, ¿es h cuadrada o n cuadrada? N cuadrada. Z es el número de electrones y el número de protones. Más bien es el número de protones, que es la carga que está en el núcleo. E es la carga universal. O sea, ya ahorita sabemos, y ahí estoy dando unos brincos porque nunca vimos cómo se encontró lo de la carga. Eso es un experimento aparte que hizo Millikan. Los protones y los electrones tienen la misma carga, pero con signo contrario. Entonces, esta es la carga universal. 2 y A es el radio de Bohr, que no vamos a ver a fondo cómo llegó él a esto, porque les digo que si no se nos va a ir el tiempo y ya hay un montón de cosas por ver. Y bueno, para este entonces ya había habido muchos experimentos. Había algo que se llamaba para tratar de describir la espectroscopía, y había un investigador que se llamaba Balmer. Y él encontró una relación más o menos así. Que esta constante le pusieron la constante de Rydberg. Una pregunta, ¿la EN es diferente para cada elemento porque se toma en cuenta el número de protones? Otra vez. No te entendí. La EN, sí. Ajá. Sí, cada elemento es diferente. No es lo mismo el hidrógeno que el helio, ni el sodio y así. Porque Z es diferente. Ah, ok. Y n cuadrada tomaría, digamos, si yo quiero el valor de m, ahí sería 3 al cubo, al cuadrado, o si quiero n sería 4 al cuadrado y así. Sí, o sea, KLMN, aquí está esta N, es esta misma N. ¿Sí? O sea, Sí. para la primera órbita sería 1 entre 1 al cuadrado, pues ese es 1. 1 entre 2, este sería 1 entre 4. Perdón, n igual a 2, este sería 1 entre 4. N igual a 3, este sería 1 entre 9. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, entre más lejos del núcleo esté la capa, menor es su energía. Correcto, porque aquí hay un signo menos. Perdón, mayor, ¿no? Porque aquí hay un signo menos. Ah, ok, sí. Gracias. Vamos a ver. Bueno, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso que estás diciendo, en ese análisis. Balmer había descubierto con experimentos y de forma empírica que esto ocurría. Ajá. ¿Cómo se llama este nu barra? ¿Qué cosa es? Número de onda. Número de onda. Es igual a una constante, que es la constante de Rydberg. Ya no me acuerdo si es Rydberg o Rayleigh. No, es Rydberg. Y multiplicado por este término cuando hay una transición. Si se fijan, es muy parecido a esto. ¿Ustedes esperarían que exista una relación entre estas constantes y esta constante? No entiendo qué es lo que dice entre paréntesis. ¿El 1 medio está elevando a la n2? Lo voy a borrar, igual ya no está muy claro. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok.
Entonces, esta constante de Rydberg tiene relación con estas constantes que encontró Bohr en realidad. Si se fijan, aquí hay algo como una diferencia. Bueno, ¿qué van a hacer de ejercicio? De tarea. Van a encontrar cuál es la energía de una transición y ella a quién les va a salir diferente. Ya les digo, cuando n igual a 1, cuando n igual a 2, cuando n igual a 3, y aquí ya les estoy poniendo lo que Balmer encontró. Por favor, lean de qué se trata eso de Balmer en el libro. No tenemos tiempo para ahondar, pero eso, acuérdense que el curso es mitad aquí, mitad en casa, por eso son 6 créditos de esta materia. Entonces, traten por favor de leer primero lo de Balmer para que lo puedan hacer. Es para dentro de 8 días, no es para la siguiente clase. Ajá, tienen 8 días para irlo haciendo. ¿Cómo lo van a hacer? Con el modelo de Bohr. Y ahí les voy a decir qué átomo les tocó. Por ejemplo, el helio, el sodio, el magnesio. Ajá. Y entonces, ¿de qué transición? Del N tal al N tal. Ajá, una transición. Ya aquí está la restricción N igual a 2. Si no entienden bien cómo hacer esa de la transición, tienen que buscar lo de Balmer. Eso viene en el libro que les dije. Quería preguntarles, ¿cuántos de ustedes están inscritos en los talleres que les dije que fueran? Yo. Ajá. ¿Nada más? Yo también. A ver, ¿podrían levantar Yo la también. mano? Pues 7. El 10% del grupo. Bueno, más o menos para que le midan. También están las asesorías por si tienen clases en esas horas, para que le midan si van a los talleres o a la asesoría, para que le midan. Y bueno, los que no, ya saben que nos pueden preguntar, pero bueno, me quería medir para ver cómo vamos, qué es lo que estamos haciendo. Ahora, quiero hablarles del núcleo. Ajá, en el núcleo, nunca se menciona. Si tienen clases, ya saben que nos pueden preguntar. Por ejemplo, Pamela Telles nos acaba de decir que tiene clases a esas horas. Creo que nunca me has preguntado. Monse, tú sí me has preguntado. Fernanda, creo que sí. Bueno, no sé si le han preguntado a la profesora Pamela. Bueno, pero usted, lo pregunto, es una pregunta para que piensen si le están invirtiendo el tiempo necesario. O sea, hay que invertirle 6 horas a la semana a la clase. Entonces, las 3 que vemos aquí y las 3 que hay que hacer en casa. Bueno, vamos a ver cuál es el núcleo, porque vamos a necesitar entender qué es el núcleo para utilizar esta Z. ¿Sí? Les voy a decir el átomo de sodio, pero van a decir, sí, pero esta Z, ¿de dónde la saco? Bueno, ¿qué hay en el núcleo? Que no viene en el temario, pero debe de venir. En el núcleo están protones que tienen carga positiva y tienen la carga elemental, cada protón. El protón es una partícula. Y ahorita sabemos que también está cuantizado el núcleo. O sea, tiene protones y tiene electrones. El átomo. Y además hay neutrones. Entonces, los protones tienen masa y los neutrones también tienen masa. Ajá. La masa de un protón y la masa de un neutrón es muchísimas veces más grande que la masa de un electrón. Muchísimas veces más. Ajá. Los neutrones no tienen carga, solamente los protones tienen carga. Y esos se encuentran en el núcleo. Alguien preguntó la clase pasada, que por eso me acordé y dije, bueno, sería bueno hablar del núcleo. Ay, los electrones
se sienten atraídos al protón porque tienen cargas, pero no decaen. ¿Pero qué hace que estos protones no salgan repelidos? Porque aquí hay muchos protones con cargas positivas. Bueno, hay varias fuerzas en el universo. Hay 4 que de hecho se ven en inorgánica, no sé por qué, que debería ser más de estructura de la materia. Pero entonces está la fuerza de gravedad, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Entonces son 4. Supuestamente ahorita hay unos experimentos que hace algunos meses que se hicieron en el CERN y consideran que puede haber algo más porque hay alguna fuerza que no se entiende y puede ser una más. Pero ahorita sabemos de forma estandarizada que hay 4 fuerzas. Entonces una de esas fuerzas, la fuerza nuclear fuerte, hace que los protones aquí estén unidos y no los deja separarse. Y eso mantiene el núcleo unido, porque tienen cargas positivas. Ajá. Chequen ustedes que estos electrones no se pueden unir uno con otro y nosotros no podemos traspasar la materia porque hay cargas repulsivas de fuerzas electromagnéticas, pero aquí hay otra fuerza aparte que mantiene a los protones unidos. Entonces estos protones tienen carga y el número de protones que hay adentro corresponde a Z. Ajá. Es esta Z que está aquí. ¿Qué es kappa? La constante de Coulomb. Es la carga universal, o sea, la tiene el electrón, pero el protón también la tiene. 2 y A es este valor. Aquí este valor ya está en metros. ¿Sí? ¿Hay dudas de cómo hacerle? En la de Balmer, N es igual a la misma que en N. Sí, es la misma N. Pero esta es Sí. exclusiva para una transición. Ah, ok, entonces para esa no importa el tipo de átomo que sea. Solamente funciona para el hidrógeno. Ah, ok, gracias. Profe, entonces la R, la constante, no tiene un valor. ¿Cuál? Otra vez. La constante, la R que está, que dice RH, tiene un nombre de Ripper, creo dijo. Sí tiene un valor, y les dije que ese valor está relacionado a este valor de acá. Cuando Z igual a 1, de hecho es el mismo valor. ¿Y es lo que tenemos que buscar en el libro? No, tienen que entender de qué se trata. Lo que tienen que hacer para resolver el problema es primero leer. El problema va a decir así. Lo voy a poner en Moodle, pero va a decir así. Calcular la energía que se desprende de un electrón en un átomo de potasio cuando va de una capa n igual a 3 a una n igual a 2. Pero ese n igual a tanto le va a tocar diferente a cada quien le va a tocar diferente valor. Es lo que va a decir. Entonces tienen que leer qué es esto de las transiciones de Balmer para que puedan resolver ese problema. Entonces, por la relación que está ahí del N, de la primera N, que es mayor, entonces los electrones siempre van a, en lugar, cuando cambian de N, es hacia, o sea, solo pueden retroceder. Es que cuando absorbe energía, aquí aparece un menos y ese menos significó que absorbe energía. Entonces, O sea, de un M no puede pasar a un N. sí, o sea, sí puede pasar de aquí a acá o de aquí a acá, pero esta es exclusiva, esta ecuación es exclusiva para cuando baja de energía, o sea, va desde aquí a acá, de L a acá o de M a acá, N a L, N a M. Esta es para bajar solamente energía, no para subir. No te indica qué es lo que ocurre cuando sube energía. Porque es para cuando detectas la radiación que está emitiendo. Es dentro de 8 días, todavía no lo pongo en Moodle, pero ahorita lo programo. Bueno, más bien en la noche, porque hoy tengo otras que hacer antes, tengo otra clase y eso. Entonces en la noche lo programo, pero les adelanto que tienen que entender lo de Balmer, nada más denle una leída. Ajá. Y lo tienen que resolver con el método de Bohr, o sea, con la idea de Bohr.
pero van a llegar a una expresión más o menos así para que la entiendan. ¿Con lo de Balmer se refiere al espectro que salían como que rayitas? Sí. Ah, ok. ¿Dudas del núcleo? ¿Dudas de Bohr? ¿Dudas de la tarea? Creo que no, profe. ¿No? Bueno, por último, no vamos a ahondar en este tema no vamos a ahondar mucho, pero vamos a ver algunos hechos que ocurrieron. Y se acuerdan pues que ya Einstein había dicho que la luz venía en partículas porque cada electrón cada que chocaba el fotón contra el material desprendía electrones y se le pusieron fotoelectrones. Y había muchas irregularidades ya en la ciencia que no permitía separarse o no permitía entender si la luz es una onda o una partícula, cuándo está la separación, cuándo son lo mismo, ¿no? Bueno, a pesar de todos estos efectos, había gente que no creía. Ya ven, como decía del COVID, al principio no creían en mí. Entonces, Compton hizo un experimento más o menos así. Puso una onda con lo que son rayos X y con esa onda golpeó un electrón. Y entonces resulta que esta onda venía con una longitud tal y al golpear el electrón sale con una longitud diferente y la longitud de onda de esta es mayor, o sea, perdió energía a la inicial. Y el electrón se desplaza en esta dirección. Y vamos a poner aquí una... Y este es el plano donde venía la onda del rayo X. Y aquí le vamos a poner un ángulo phi, y aquí es un ángulo teta. Ajá. Bueno, resulta que si nosotros vemos a la luz como únicamente una onda, cuando esta onda choca con el electrón, debería de hacer vibrar al electrón, y la onda debería de tener la misma longitud de onda inicial, pero resulta que no. Resulta que eso no es cierto. Ajá. Ahorita respondo lo que están preguntando ahí. Resulta que no ocurre así. La longitud de onda del rayo inicial es diferente a la longitud de onda que sale. Y además, perdió energía. Si la longitud de onda aumenta, quiere decir que está perdiendo energía. Eso no se puede explicar si la luz es una onda. Solamente lo podemos explicar pensando que este rayo entonces se compone de fotones. Y cuando llegan aquí y chocan con el electrón, le transfieren energía al electrón. Y estos fotones que salen para acá ya tienen diferente energía que la energía inicial. De hecho, él encontró muy específicamente que solamente dependen del ángulo. Que eso tiene que ver con la fase y descripciones de onda que vimos anteriormente. La masa del electrón, la velocidad de la luz, 1 menos coseno
coseno de teta. Ajá. Y con esto se cierra el ciclo, o se cierra ese capítulo de entender que la luz realmente está una onda. Con este experimento que hizo Compton, ya nadie pudo negar que la luz es una onda, una partícula también, y es una onda. La siguiente clase, la profesora Pamela nos va a explicar algo que se llama la dualidad del electrón, y con el concepto de de Broglie, y nos va a explicar por qué, cómo que onda. Yo les acabo de decir que esta es una onda y luego que es una partícula. Entonces, ¿cuándo es el momento de usar uno y cuándo es el momento de usar otro? Eso lo vamos a ver con los conceptos de Broglie. ¿Hay dudas de esto de Compton? ¿Los rayos X son los únicos hechos de fotones o todas las ondas están hechas de fotones? Acuérdate que toda la luz, vimos un espectro electromagnético que va desde ondas de radio hasta rayos gamma. Todas las ondas electromagnéticas son ondas y todas son fotones. Lo único que pasa es de que estos rayos X, ahí es con el que lo hizo Compton, porque es más notorio. Pero todas las ondas, y más bien todas las radiaciones electromagnéticas, son ondas y son fotones a la vez. Todas. O sea, las ondas de radio con las que nos comunicamos, las microondas con las que calientan y con las que nos comunicamos en nuestros celulares, el Bluetooth creo que también están dentro del espectro de microondas, el infrarrojo que emitimos de nuestros cuerpos. Les dije que emitimos, al estar a cierta temperatura, emitimos infrarrojo. El visible, que es la luz que vemos, el ultravioleta, ¿qué sigue? Los rayos X y los rayos gamma. Todos esos son radiaciones electromagnéticas que son onda y también son partícula, que esas partículas le llamamos fotones. Vamos a ver después por qué a veces conviene más decirle fotón y por qué a veces conviene más decirle onda. ¿Dudas aparte de lo que ya escriben ahí en el chat? ¿Qué significa MS? Aquí es la masa del electrón y aquí es la constante de la luz. ¿La de la velocidad de la luz? Sí. ¿Y el ángulo es teta o phi? Aquí es teta. Gracias. No. ¿La H es la de Planck? Sí, la misma de Planck. Y abajo es la masa del electrón. Sí, ME es la masa del electrón. ¿Y la C, profe? La velocidad de la luz es lo que les comentaba ahorita. Ah, ok, gracias. Ok. Bueno, pues con esto ahí ya se tiene por sentado que ya se sabía que sí que muchas cosas están cuantizadas, y eso da lugar a la mecánica cuántica, y vamos a empezar a ver conceptos ya un poco más en forma de la mecánica cuántica moderna, que digamos que son los inicios de la mecánica cuántica, cómo se generó, cómo dio lugar. Y bueno, a ver, vamos a ver. Otras cosas. Dice, del ejercicio que está en TAE 5 en el aula virtual Itzel, les acabo de comentar que la actividad que hicieron en la clase pasada es una actividad en clase, hay que ponerla ahí. Ahí les dije que era el modelo de Rutherford y había que calcular una frecuencia. Les dije, hay que ponerlo ahí, esa actividad en clase. Alguien me dijo por el chat privado que había puesto que hasta las 3. La tarea, sí, hasta ahí es ahora. Lo que pasa es que me equivoqué porque la siguiente clase empieza a las 3, pero de todos modos ahí la dejo hasta las 3 y ya no hay problema. Ya la subiste, está bien. No hay ningún problema con eso. ¿Va?
Con esto se confirma la dualidad de la onda, partícula. Todavía no, Mauricio. Nada más se sabía por separado que una era a veces en algunos experimentos era onda y en otros era partícula, pero no hemos visto nada de la dualidad. Eso lo vamos a ver la siguiente clase con de Broglie y la dualidad del electrón y en general la dualidad de las partículas. Eso nos va a explicar la profesora Pamela. Y a ver, ¿ya no tienen dudas de lo de la clase? Profe, pero entonces ahí cuando se empieza como esa hipótesis de que la luz podrían ser como pequeños, los fotones, ¿no? Como partículas, pero también se asume que esas partículas se van moviendo en el espacio de forma ondulatoria. No, no es eso. Bueno, voy a dar un adelanto a la siguiente clase, pero lo que resulta es de que en realidad, la materia no, en microscópica no es ni onda ni partícula, no es ninguna de las dos. Lo que pasa es que nosotros, como humanos, vemos en el mundo macroscópico una cuerda y la mueves y dices, es una onda. La clase pasada o al principio les puse un resorte y lo mueves y yo sí veo ahí una onda clarito. Las partículas de agua las mueves, bueno, más bien el agua la mueves y tú ves cómo se propaga la onda y eso lo entiendes muy bien. También entiendes muy bien cómo a una canica la avientas y se comporta como partícula, y eso lo entiendes muy bien. Pero cuando vas al mundo microscópico, no hay analógico mejor que entenderlo como onda o entenderlo como partícula. Pero no es que sea onda o que sea una partícula. El fotón no es ni una onda ni una partícula, no es ninguna de las dos en realidad. Pero matemáticamente y conceptualmente nos es mucho más fácil hacer la analogía al mundo macroscópico como onda o como partícula. Y eso lo vamos a ver con de Broglie. ¿Cuándo conviene más? Y también después con el principio de incertidumbre de Heisenberg también lo vamos a ver. ¿Cuándo conviene más hacerlo o entenderlo como si fuera una onda? ¿Y cuándo conviene más como si fuera una partícula? Eso no quiere decir que sea una onda y tampoco quiere decir que sea una partícula. No es ninguna de las dos. Es algo híbrido que tiene otro concepto totalmente propio de la mecánica cuántica. Y bueno, Pamela ya me está regañando que ya le estoy haciendo spoiler. Es el clickbait. O sea, igual para los átomos, o sea, los átomos tampoco se puede dar o decir de manera tajante que son partículas, sino también en algún momento podrían ser, o sea, las dos cosas, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente clase y ya cuando vayamos centrados en mecánica cuántica vamos a ver qué cosa es una función de onda y la función de onda describe las partículas. Eso lo vamos a ver ya como en 2 semanas. Sí, gracias. ¿Dudas? ¿Ya nada? Bueno, si no hay dudas, le voy a parar a la grabación, pero quería decirle